corporal, sino a partir de la psique, y serían los estudios iniciales primero de Charcot en Francia, pero después otros, Kraepelin en Alemania, pero va a ser Sigmund Freud en Austria, igual con sus alumnos, sus discípulos, Alfred Adler, Carl Jung, que nos van a dar otra perspectiva de la corporalidad. Entonces ya no es solamente el cuerpo mecánico, sino también lo que tiene que ver con la psique. Y para nosotros, o para mí, son importantes dos que fueron discípulos dentro de esta rama, pero que se separaron de alguna manera al considerar la cultura como productora, como generadora de enfermedad. Me estoy refiriendo a Georges Devereux, que en Francia inicia toda esta parte de considerar la cultura como causal, productora de enfermedades mentales, y en Toby Nathan en Francia, que también nos va a dar una idea de los tratamientos que se deben de hacer de manera diferente con los migrantes que tienen en Francia, migrantes procedentes de África sobre todo, y que nos enseña que no puede haber un tratamiento efectivo si no se entra a los códigos culturales que tienen estos migrantes. Bueno, entonces ahora sí me meto a la medicina tradicional, y cuando hablamos de medicina tradicional tenemos que hablar de varios rubros que son importantes. Son tres básicamente, lo que tiene que ver con sus recursos humanos, con sus recursos materiales y con sus recursos simbólicos. Por sus recursos humanos vamos a estar hablando a partir de que existe una tipología muy grande de curadores tradicionales, que están los curanderos, las parteras, los hueseros, los hierberos, los chamanes, y entonces tenemos ya nombres muy particularizados como el Men de Yucatán, el Jilol de Chiapas, el Maracame en el grupo Birrárica, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo fundamental de nuestra medicina tradicional. Ellos son la esencia de la medicina tradicional mexicana, con todas las tipologías, incluidas las que tenemos aquí dentro de la Ciudad de México, porque también tenemos aquí curanderos urbanos. Por supuesto, ellos tienen, hacen el uso de estos recursos materiales, sobre todo a lo que más se le hace propaganda es a las plantas medicinales, a la herbolaria, a la flora medicinal, pero también no olvidemos que también se utilizan productos animales, ¿sí? Las pobres gallinas son las peores en todo el mundo prácticamente, en África, en los rituales africanos y amerindios, son las que siguen perdiendo, pero el uso del huevo para hacerlas limpias, eso va a ser repetitivo. Los minerales medicinales que también forman parte de estos recursos materiales, los temazcales que había y que existen todavía en Mesoamérica. Y tampoco debemos de olvidarnos que no solamente es eso, sino la manera en que se dan siempre es a través de rituales, ¿sí? A través de las limpias, a través de las ofrendas, las peticiones que se hacen a las divinidades o a los seres sobrenaturales, el uso de los amuletos. Todo esto forma el complejo de lo que hemos llamado la medicina tradicional mexicana, o que más bien debemos de hablar de las medicinas tradicionales de México, puesto que prácticamente cada grupo indígena de nuestro país o grupos mestizos van ejerciendo de manera muy particular y muy específica esta medicina. Vamos a encontrar algunas cuestiones comunes, pero así como existe una medicina tzeltal, tzotzil, hay una medicina yaqui, una medicina mayo-yoreme o una medicina ñañú, ¿sí? Es decir, cada una con sus propias particulares. Tenemos algunas cosas que son comunes, pero en otras son muy, muy específicas. En un estudio de estos pocos que se han hecho en nuestro país de manera más global, y estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, y no se ha vuelto a hacer un estudio semejante, se vio lo que había en 3.025 unidades médicas rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social, que era el IMSS Coplamar, que después ha cambiado a sus nombres de IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades, y ahora es IMSS Prospera, ¿sí? La misma gata, pero revolcada.
Cuando se hizo este primer IMSS Coplamar en los años 80, se hizo un enorme proyecto importantísimo que no se ha vuelto a repetir, en la cual los médicos que llegaban a estas unidades médicas rurales eran obligados a tener que saber quiénes de los médicos tradicionales, indígenas o no indígenas, estaban a su alrededor, en su área de influencia. Y resulta entonces que de estos 3.025 médicos, la mayoría pasantes en servicio social, ¿sí?, se dieron cuenta que en primer lugar lo que había más alrededor de ellos eran parteras. En segundo lugar, curanderos generales. En tercer lugar, los hueseros. Y en cuarto, los hierberos. Y la relación mínima que había era de 3:1, es decir, 3 terapeutas tradicionales por cada pasante en medicina, o en algunos sitios, como en Tabasco, había hasta 12 curadores tradicionales por cada médico pasante en servicio social. Fue la primera vez que se supo y que además entró en interacción con ellos. ¿Qué sucedía antes con la Secretaría de Salud y los servicios rurales que ofrecía? No le importaba para nada la medicina tradicional ni la medicina popular, ¿sí? Al contrario, todavía en los años 60 se produjo un libro de Gordon Chendel en el cual decía que la peor calamidad que tenían los campesinos o los grupos indígenas eran sus curanderos, que eran ellos los que mataban a la gente, no las enfermedades, sino ellos, los curanderos. Esto va a cambiar a partir, ya lo sabemos, a partir de los años 70 por una cuestión internacional, y la cuestión internacional es de que la Organización Mundial de la Salud incorporó a China en el ámbito de las Naciones Unidas y se descubrió que los chinos tenían buena salud, y entre esa buena salud estaba en función de su medicina tradicional, herbolaria, y también con respecto a la acupuntura. De hecho, cuando se iniciaron estos intercambios del mundo occidental con China, un médico, dentista, además, norteamericano, va a la China, ya ahora sí ya de manera oficial, tiempos de Nixon, y se encuentra con un paciente en sala de operación con cavidad, era una mujer, cavidad abdominal abierta, pero sin anestesia, solamente con agujitas como anestesia general. Fue extraordinario. Cuando hizo el informe, ya de regreso en Estados Unidos, nadie le creía. Decían, no, eso es imposible. Sin embargo, de ahí entonces empezaron a ir más grupos y a darse cuenta de que efectivamente la acupuntura era eficaz y servía hasta intervenciones quirúrgicas. Entonces, todo esto es importante de este estudio que se hizo. Bueno, el Seguro Social en los años 80, a través de una sección que era de medicina tradicional, empezó a hacer un proyecto que primero se inició en Chiapas y después se generalizó en todo el país, en el que se hacía este reconocimiento de dónde estaban, quiénes eran estos médicos indígenas o terapeutas tradicionales que estaban alrededor de los médicos. Y entonces fue la sorpresa de algo que sabíamos que existían, ¿sí? Y además, la cuestión de las parteras sí efectivamente controlan embarazo, parto y puerperio, pero nada más eso. No, resulta que también las parteras atienden a los niños, son pediatras, ¿sí? Y hubo muchos años en que a mis estudiantes de medicina, yo empecé a dar clases de antropología a estudiantes de medicina desde 1987, y les pedí a mis alumnos, que todos eran aquí del Valle de México, que me dijeran si por ahí conocían alguna partera, y era muy raro que me dijeran que hubiera parteras aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, en 1994 me invitaron a ir al convento de Culhuacán porque se reunían las parteras de la Ciudad de México. Dije, ay caray, esto sí es una sorpresa. Y efectivamente me encontré que había por lo menos en esa reunión alrededor de 100 parteras empíricas aquí en la Ciudad de México. Para mí, una gran sorpresa, controladas por la Secretaría de Salud del DF,
tan controladas que cuando yo llevé una hojita para que me pusieran sus datos y me pusieran sus teléfonos para estar en comunicación con ellas, esa hojita nunca pudieron llegar a mis manos porque los del Departamento del Distrito Federal se quedaron todo con ellas, ¿no? A pesar de que yo había hecho todo el esfuerzo de capturarlo. O sea, el clientelismo, ¿no? de estas organizaciones gubernamentales. Pero para mí lo importante de esa reunión que me habían dado para dar una charla, en realidad fue una conversación con ellas, un diálogo con ellas. E incluso hubo un momento en que enfrente de las autoridades, es decir, quienes los pastoreaban, les dije, bueno, ustedes son parteras, atienden embarazo, parto y puerperio, ¿es cierto? Sí. Bueno, levanten la mano las de ustedes que sepan curar de susto. Y entonces una gran mayoría alzaba la mano. ¿Quiénes de ustedes saben curar el mal de ojo? Y otra vez. ¿Y quiénes saben curar de ustedes el empacho? Y otra vez. Ojo, no solamente son parteras, son curanderas, ¿sí? Curanderas generales, especializadas en esa etapa tan importante para la mujer y para los niños. Entonces, pero este estudio de 1984 nos permitió tomar una idea general de que había por cada estas 3.025 unidades, había 13.000 curanderos, primer censo que se tenía aproximado, y esto no era en todo el país. Quiero hacer la aclaración, IMSS-Coplamar no estaba en todo el país, sino sí en muchos estados, más de 21, ¿sí? Pero no abarcaba toda la República Mexicana. Pero esto nos dio ya una indicación de la importancia cuantitativa, ya no solamente cualitativa, sino cuantitativa de los terapeutas tradicionales. Entonces, encontramos entonces en estos recursos humanos, por supuesto, al MEN, que tienen ustedes a su izquierda, un hombre curandero que es heredero todavía del sacerdocio maya y que todavía ellos hacen sus ofrendas al dios de la lluvia, para la lluvia que sirva la milpa, y en este caso estamos ante un ritual con respecto a seres que acá en Occidente lo pensamos como si fueran mitos, que son los duendecillos. Para ellos, en toda la península de Yucatán, los aluches son sumamente relevantes. Y esta ceremonia que se está haciendo es una ofrenda a los aluches, pues para que cooperen, ¿no? Para que no se opongan, para que se dé bien la cosecha. No solamente entonces es la ofrenda a Shak, el dios de la lluvia, sino también a los aluches para que permitan que el maíz, el frijol, puedan crecer sin ningún problema. Pero también tenemos en la parte superior a una madre de familia, ni siquiera curandera, madre de familia haciendo recolección de plantas medicinales para la curación dentro del ámbito familiar, en el ámbito doméstico. Y en la parte inferior, un terapeuta masajista en la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan, ¿sí? Curando problemas articulares. Son estos nuestros recursos importantes. Doña Rosita Asensio, una mujer extraordinaria, acaba de cumplir 90 años, y esta mujercita es de Pácuaro, Michoacán, mujer extraordinaria, porque ella es una curandera general, pero en los años 90, en esta conformación que hicieron las instituciones, en aquel tiempo Instituto Nacional Indigenista, Dirección General de Culturas Populares e Instituto Mexicano del Seguro Social, las tres instituciones, empezaron a juntar a los médicos de todo el país y se formaron alrededor de más de medio centenar de organizaciones de médicos indígenas. Algunas importantes como la OMIECH, la Organización de Médicos Indígenas de Chiapas, o la OMIMPI en la península de Yucatán, o la Organización de Médicos Indígenas Purépechas, donde Rosita Asensio fue secretaria. Y ese puesto, además, le permitió estar no solamente en las reuniones regionales, estatales, sino también a nivel nacional, e incluso fue enviada en 1993 a Winnipeg, en Canadá, para la conformación de la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas. Ella fue parte de la delegación mexicana. Después, 1 o 2 años después, estaría en Nueva York, en el inicio también de la década de las mujeres, ¿sí? Y
En 1992 estuvimos en una reunión con médicos alópatas y médicos indígenas en Centroamérica, en San José de Costa Rica. Mujer extraordinaria. Pero no solamente eso. A ella se le ocurrió, bueno, ya le habían dado alguna indicación las gentes, los funcionarios del Instituto Nacional Indigenista, le dijeron que si empezaba a anotar a sus pacientes en una libreta. Y ella dio inicio, primero de manera un tanto desordenada, pero ya después, a partir del 1 de enero de 1994, empezó a anotar en una libreta todas las personas que llegaban a su consultorio. Y entonces anotó en esa libreta el nombre, la edad, la procedencia, los pueblos donde procedían, el diagnóstico y los tratamientos. Y esa libreta, mejor dicho, ya libretas, ya son 2, las tiene hasta este momento.